Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del 10 de agosto de 2023 y encontrándonos reunidos en el salón del Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el Pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura del orden del día programado para esta presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 2 de agosto de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en: primera, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 036, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la autoridad demandada, Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Recurso que fue promovido en contra de un acuerdo del 15 de julio de 2021 emitido por la primera sala unitaria, en cuyo acuerdo se tuvo por admitida la contestación a la demanda y se desechó el incidente propuesto. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 036, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, cuya instancia fue promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 15 de julio de 2021 emitido por la primera sala unitaria, en el que se tuvo por admitida la contestación a la demanda. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en: proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 048, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, por el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva e interlocutorias de liquidación dictadas en el juicio. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 009, diagonal 2018, diagonal 2 romano-A, por el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva dictada en ese juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 062, diagonal 2017, diagonal 3 romano-A, en el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva e interlocutorias de liquidación dictadas en ese juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. Y el siguiente y último proyecto de acuerdo de Pleno corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 320, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A. Se encuentra relacionado con un cumplimiento a sentencia firme dictada en el amparo indirecto 1366, diagonal 2022, pronunciada por el Juzgado 11º Distrito en este estado, en cuyo proyecto se propone imponer
una multa por tercera ocasión al Republicano Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, por incumplimiento injustificado de la sentencia dictada en ese juicio, requiriendo nuevamente tal cumplimiento con apercibimiento de la imposición de una nueva multa, pero ahora equivalente a 450 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto corresponde al punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto, número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Muy bien. Antes de proceder a la votación respectiva, solicito al Pleno la inclusión al presente orden del día un asunto general referente a palabras de reconocimiento al magistrado Alejandro Guerra Martínez por su labor como presidente de este órgano jurisdiccional que acaba de terminar. Si no existe inconveniente al respecto, compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión con la inclusión del asunto antes mencionado. Secretario, procede a tomar la votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del mencionado orden del día con la inclusión referida? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para la presente sesión con la mencionada inclusión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias, secretario. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día para esta sesión. En el desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 2 de agosto de 2023, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procede a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Okay. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Muy bien. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 2 de agosto de 2023, instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. Muy bien. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 036/2021/1 Romana-A, que resuelve la instancia promovida por la autoridad demandada, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Con su permiso, magistrados. Como lo señalé, el presente asunto a tratar versa sobre un recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra del auto del 15 de julio del 2021, en el que se tuvo la autoridad demandada contestando la demanda. Por una parte, porque se asentó que la Secretaría de Administración del Estado fue la que se emplazó a juicio, es decir, se hace referencia de una autoridad que no forma parte de la litis, y por otra parte, porque no se admitió a trámite el incidente de incompetencia planteado y se desechó por frívolo e improcedente. En ese sentido, para abordarlo de la mejor manera, los agravios los voy a ver en forma separada. Respecto al primer argumento, que hace referencia de una autoridad que no forma parte de la litis, propongo a este Pleno determinar que el mismo es inoperante. Lo anterior es así porque dicho error constituye un mero error mecanográfico, pues si bien es cierto, en el acuerdo de recurrido se advierte que se asentó, que se emplazó a juicio a la Secretaría de Administración. Cierto es también que en la parte superior de dicho auto, al momento de dar cuenta, se indicó
que quien acudía a contestar la demanda era el jefe de departamento contencioso adscrita a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la autoridad demandada. Por lo tanto, dicho error involuntario es aquellos considerados como no invalidantes, pues no trascienden ni causan perjuicio a la recurrente, al no existir confusión de que se tuvo al jefe de departamento aludido en representación de la autoridad demandada, contestando en tiempo y forma la demanda, respetando así su garantía de audiencia. En ese sentido, tal y como se adelantó, se propone al Pleno determinar que dicho agravio es inoperante al ser considerado como un error de aquellos llamados no invalidantes, pues solo inciden en forma alguna en la legalidad de la substanciación del juicio, ni genera incertidumbre en el recurrente. Ahora bien, respecto al segundo argumento realizado por la autoridad demandada respecto a que le causa agravio el hecho de que no se le haya dado trámite al incidente de incompetencia planteado, se propone este Pleno determinarlo que es inoperante, toda vez que debe atenderse la naturaleza del acto controvertido, el cual corresponde a una negativa ficta, derivada del incumplimiento en el pago de un servicio brindado a la hora recurrente, acto que fue admitido por la Sala de Origen al actualizarse el contenido del ordinal 4, fracciones 9 y 15 de la Ley Orgánica de este Tribunal. Supuestos normativos que actualizan la competencia de este tribunal para conocer las controversias que se originen por los fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal, así como de controversias que se originen ante el silencio administrativo de la autoridad. Por ello, si en el oficio de contestación la recurrente motivó el incidente planteado bajo el argumento de que el demandante no estableció de qué manera dio origen a la emisión de las facturas de las cuales reclama el pago, es innegable que fue acertada la determinación de la primera sala de calificar dicho incidente como frívolo e improcedente, pues la Suprema Corte de Justicia, a través de la jurisprudencia segunda, diagonal J.14, diagonal 2018, concluyó, entre otras cuestiones, que los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos, ya sea federales o locales, dependiendo del régimen al que aquellos estén sujetos. En consecuencia, si dicha jurisprudencia es de observancia obligatoria para este tribunal, es inconcluso que los dichos argumentos devienen inoperantes, pues el tema que la recurrente pretende que se analice por este Pleno ya fue dilucidado en el criterio jurisprudencial aludido. Por ello, todo esto expuesto, propongo a este Pleno confirmar el auto del 15 de julio de 2021, pues no existe dudas que se tuvo por contestada la demanda por parte de la jefa de departamento contencioso adscrita a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado, en representación de la autoridad demandada, y resulta correcto determinar el desechamiento del incidente de incompetencia planteado. Es cuanto. En ese sentido, le pregunto, magistrado Gerardo Aldape Ballestero, ¿algún comentario? No, ninguno, magistrado presidente. Magistrado Alejandro Guerra. Sí, coincido cabalmente con el criterio expuesto con nuestro magistrado presidente de confirmar el auto de fecha 15 de julio de 2021. Es cuanto, presidente. Gracias. Entonces, considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias, secretario. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 036, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A.
El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 036, diagonal 2021, diagonal 1 romano A, que resuelve la instancia promovida por la parte actora, cuya ponencia se encuentra nuevamente a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. En efecto, tal y como lo señala el secretario, el presente asunto a tratar versa sobre un recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto del 15 de julio de 2021, en el que se tuvo al jefe de departamento de lo contencioso adscrita a la Subsecretaría de la Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, contestando la demanda en representación de la autoridad demandada, pues considera que el nombramiento con el que pretendió acreditar su personalidad fue expedido en contravención a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En ese sentido, propongo a este Pleno determinar que dicho agravio es fundado, pero insuficiente para revocar el auto recorrido. Lo anterior toda vez que, si bien es cierto, el nombramiento con el cual la jefa de departamento pretende acreditar su personalidad no cita expresamente que cuente con la representación legal de la autoridad demandada ni el Reglamento Interior de Salud del Estado de Tamaulipas, se desprende la existencia del cargo de jefatura de departamento de lo contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y Dirección General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas. Sin embargo, cierto es que al momento de desahogar la vista respecto al recurso que se resuelve, la jefa de departamento referida anexó copia certificada del instrumento notarial número 28.160 del 21 de octubre del 2019, el cual resulta suficiente para acreditar la personalidad con la que se ostenta. Toda vez que de la lectura que se realiza el instrumento notarial se advierte que la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas otorgó un poder general para actos de administración a la persona que acudió a contestar la demanda. Por lo tanto, es innegable que sí tiene facultades para representar a la autoridad demandada, y máxime que dicho poder fue otorgado el 21 de octubre de 2019, es decir, previo a la formulación de su contestación de la demanda. Por ello es oportuno considerar que la contestación de la demanda presentada resulta válida, pues la persona que acudió en representación de la autoridad tiene facultades que le fueron delegadas desde el 21 de octubre de 2019, pues determinar lo contrario únicamente tendría el efecto de ordenar a la primera sala que, previo a tener por contestada la demanda, se requiera a la jefa de departamento referida exhiba el instrumento con el cual acredite su personalidad, conforme al dispuesto por el artículo 30, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, en relación con el diverso 3023 del mismo ordenamiento legal. Sin embargo, a nada práctico nos llevaría, pues dicho instrumento ya fue exhibido al momento de desahogar la vista, y máxime que con ello se retrasaría el procedimiento de manera innecesaria, vulnerando con ello el mandato establecido en el artículo 17 constitucional de proporcionar una justicia pronta, y no coadyuvaría a que la controversia suscitada por las partes se solucione en el menor tiempo posible. Por lo anterior expuesto, es que propongo a este Pleno determinar que el agravio en estudio es fundado pero insuficiente para revocar el auto recurrido, pues insiste, el jefe de departamento aludida sí tiene facultades para representar a la autoridad demandada, y por lo tanto se propone confirmar el auto del 15 de julio de 2021. Es cuanto, compañeros. Les pregunto, magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sí, coincido, pero prácticamente a nada práctico conduciría instruir a la sala recurrida a prevenir a la autoridad demandada para que acredite adecuadamente su personalidad, por ser esta una cuestión que en vía de desahogo al escrito de recurso de reclamación interpuesto por la parte actora ya se ha efectuado. Por lo tanto, coincidimos con el criterio expuesto por nuestro magistrado presidente. Es cuanto. Gracias, magistrado Gerardo Aldape. Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Efectivamente, coincido con
el sentido propio de esta resolución, en el sentido de que efectivamente se considera fundado pero insuficiente el agravio expuesto en este caso por la parte actora, en el sentido ciertamente de que sí está en autos acreditada la personalidad de vida de la jefa del departamento que representó a la autoridad demandada. Entonces, en ese sentido creo que es claro que si dentro de autos está acreditada la personalidad con un documento suficientemente válido y expedido con anterioridad a la interposición inclusive de la demanda misma, entonces definitivamente considero y coincido con el criterio que se hace valer, en el cual se declaró fundado pero insuficiente para declarar la nulidad de ese auto. Es cuanto. Gracias, magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Leniz, ¿cuál es el sentido de su voto? Falló a favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias, secretario. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 036/2021/1 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones de acuerdos jurisdiccionales a discutir. Muy bien. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 048/2017/2 romanos-A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. Del estado procesal que guardan los autos del juicio citado, se advierte la existencia de un acuerdo de presidencia del 19 de mayo de 2023, por el que se concedió término a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de los actos de autoridad tendentes al cumplimiento de la sentencia e interlocutorias de liquidación dictadas en el juicio. Ello con el apercibimiento que de no comparecer se daría cuenta al Pleno para emitir pronunciamiento al respecto, considerando en tal pronunciamiento los elementos que obraran en el expediente, sin que a la fecha conste de autos la comparecencia de la parte actora, resultando procedente por ende dar cuenta al Pleno a fin de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia e interlocutorias de liquidación respectivas con apoyo en los elementos que obran en autos. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno declarar cumplida en sus términos la sentencia definitiva del 19 de febrero del 2016 en relación con la resolución interlocutoria de liquidación del 6 de octubre de 2017 y resolución interlocutoria de liquidación del 25 de noviembre de 2021, en tanto que de auto se desprende la existencia de 2 actas de diligencia de entrega de cheque elaboradas los días 26 de abril de 2021 y el 17 de febrero de 2023, en donde se hizo constar la entrega al demandante de 2 cheques por las cantidades de 888,002 pesos y 490,659, cantidades que, sumadas a las deducciones efectuadas por concepto de pago de impuestos sobre la renta, alcanza a cubrir los montos de condena determinados en las liquidaciones comentadas, de ahí que proceda a tener por cumplidos tales fallos. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? No, ninguno. Bien. Magistrado Gerardo Guerra, ¿algún comentario? Ninguno. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto
propuesto por la presidencia. A favor A del favor del proyecto. proyecto. Ujú. Ok, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 048/2017/2 Romano-A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 009/2018/2 Romano-A. Secretario, proceda a dar cuenta Sí. con los antecedentes del proyecto. Ujú. Los antecedentes son los siguientes. Del estado procesal que guardan los autos del juicio referido, se advierte la existencia de un acuerdo de presidencia del 19 de mayo de 2023, por el que se concedió término a la parte actora para que manifestara lo que su derecho conviniera respecto de los actos de autoridad realizados tendentes al cumplimiento de la sentencia dictada en ese juicio. Ello con el apercibimiento que de no comparecer, la parte actora se daría cuenta al Pleno para emitir pronunciamiento al respecto, considerando para ello los elementos que obren en el expediente. Habiendo comparecido en respuesta un abogado autorizado de la parte actora, realizando diversas manifestaciones respecto a un reclamo de pago por la cantidad de 171,183 pesos, al que recayó previamente un acuerdo de presidencia del 6 de julio del año en curso, por el que se determinó que debía estarse a lo acordado en un diverso auto del 4 de octubre de 2021, en el que se había determinado como improcedente tal petición de pago, resultando por ende procedente dar cuenta al Pleno a fin de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia respectiva, con apoyo en los elementos que obran en autos. Ok, muy bien. Al respecto, propongo a este Pleno declarar cumplida en sus términos la sentencia definitiva del 14 de marzo de 2019, en tanto que de auto se desprende la existencia de un convenio de fecha 27 de abril de 2021, celebrado entre el demandante Ayuntamiento de Tampico por conducto de su apoderado legal ante la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas con sede en Tampico, convenio en el que consta el pago al demandante de una cantidad neta de 360,602, la cual sumada al descuento realizado por el concepto de impuesto sobre la renta es igual al monto de condena determinado en la sentencia definitiva referida, de ahí que proceda a tener por cumplida el fallo de mérito. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Solamente estoy de acuerdo con el proyecto. Muy bien. Magistrado Alejandro Guerra. Sin comentarios, estoy de acuerdo. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor Del del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 009/2018/2 Romano-A. El tercer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 062/2017/3 Romano-A. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Del estado procesal que guardan los autos del referido juicio, se advierte la existencia de un acuerdo de presidencia de fecha 19 de mayo de 2023, en el que se concedió término a la parte actora para que manifestara lo que su derecho conviniera respecto de los actos de autoridad efectuados tendentes al cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutorias de liquidación dictadas en ese juicio. Ello con el apercibimiento que de no comparecer la parte actora se daría cuenta al Pleno para emitir pronunciamiento al respecto, considerando para ello los elementos que obren en el expediente, sin que a esta fecha conste de autos la comparecencia de la actora, resultando procedente por tal motivo dar cuenta al Pleno a fin de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia e interlocutorias de liquidación respectivas con apoyo en los elementos que obran en autos. Gracias, secretario. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno declarar cumplida en sus términos la sentencia definitiva del 9 de mayo de 2016,
en relación con la resolución interlocutoria de liquidación del 9 de octubre de 2017 y resolución interlocutoria de liquidación del 27 de enero de 2020. En tanto que de auto se desprende la existencia de 2 actas de diligencia de entrega de cheque elaboradas los días 9 de agosto de 2021 y 8 de marzo de 2023, en donde se hizo constar la entrega al demandante de 2 cheques por las cantidades de 507,007 pesos y 148,078 pesos, cantidades que sumadas a las deducciones efectuadas por concepto de pago del impuesto sobre la renta alcanzan a cubrir los montos de condena determinados en las liquidaciones comentadas. De ahí que proceda a tener por cumplido tales fallos. Se abre discusión del presente proyecto jurisdiccional. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Ningún comentario, magistrado. Magistrado Gerardo. Totalmente de acuerdo con el proyecto. Muy bien. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del proyecto. ¿Sí? Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 062/2017/3 romano-A. El cuarto y último proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 320/2017/2 romano-A, relacionado con un cumplimiento a sentencia firme del amparo indirecto 1366/2022. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. En fechas previas del 23 de mayo y del 8 de junio del año en curso, se comunicó a este tribunal una sentencia dictada por el Juzgado 11º de Distrito en el Estado de Tamaulipas, pronunciada en el juicio de amparo 1366/2022, comunicándose además la firmeza de ese fallo, por lo que a través del cual se concedió amparo al demandante para el efecto de que este tribunal, en el ámbito de sus atribuciones, requiriera al Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, a fin de dar inmediato cumplimiento a la sentencia del juicio y, en caso de renuencia, hiciera efectivos los apercibimientos decretados por la conducta contumaz asumida, llevando a cabo el procedimiento sancionador establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Ello sin que a la fecha haya acudido el Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, ante este tribunal, a fin de informar las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la obligación de pago ordenada en la sentencia definitiva correspondiente, pese al apercibimiento, a través del último requerimiento, de una multa mayor a la mínima, equivalente a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno que ante el incumplimiento injustificado de la sentencia y frente al incumplimiento del acuerdo de requerimiento respectivo, al hacer efectivo el apercibimiento correspondiente, imponiendo una multa al Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, en razón de 41,496 pesos, con fundamento en el artículo 71, fracción primera, inciso A, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, equivalente a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cantidad que se obtiene de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización dado a conocer por el INEGI mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023, en cantidad de 103.74 pesos por 400 veces de este. Asimismo, propongo requerir nuevamente al referido ayuntamiento para que, en términos de la ley respectiva, informe a este tribunal sobre el cumplimiento de la sentencia con el apercibimiento de la imposición de una nueva multa en caso de renuencia de no acatar el requerimiento y en caso de que se determine el incumplimiento injustificado de la sentencia, pero ahora en un monto equivalente a 450 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a 46,683 pesos, que se obtiene de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización
dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 2023, en cantidad de 103.74 pesos por 450 veces debiendo precisarse que si bien tal apercibimiento contempla la imposición de una multa mayor a la mínima, equivalente esta última a 300 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización conforme al artículo 71, fracción primera, inciso A de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, lo cierto es que dicha cantidad se encuentra dentro del rango de montos mínimos y máximos contemplados en el precepto legal en cita, que establece como monto máximo el equivalente a 1000 veces el valor diario de la unidad y medida y actualización, además de que se tiene en consideración como elementos que lo llevan a determinar como monto del apercibimiento el equivalente a 450 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, los elementos atinentes a 1. La gravedad de la infracción en cuanto a que la medida de apercibimiento de apremio de que se trata tiene como finalidad lograr el cumplimiento de una sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional desde el 8 de abril del año 2021 y que adquirió firmeza desde el 20 de enero de 2022, fecha de la firmeza del desechamiento de la demanda de amparo interpuesto por la parte quejosa, Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, que resultó infundada, conforme establecido en el artículo 66, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, por lo que el plazo de 4 meses previsto en el artículo 65 de la legislación contenciosa mencionada para su cumplimiento voluntario por parte del Ayuntamiento demandado concluyó a partir del día hábil del 20 de mayo de 2022 sin que a la fecha se haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito ni tampoco se haya informado gestiones tendentes a su cumplimiento. 2. La capacidad económica del infractor, que en el caso lo es el Republicano Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, que en términos del artículo 115 constitucional es el órgano supremo de administración del municipio, quien cuenta con un gasto total previsto en el presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2023 en cantidad de 74.819.570 pesos, acorde al artículo 5 del citado presupuesto de egresos, publicado en el periódico oficial del Estado el 30 de diciembre de 2022. Y 3. La reincidencia del infractor, en tanto que de no acatar el requerimiento contenido en el presente acuerdo, el ayuntamiento demandado incurrirá por cuarta vez en la misma conducta infractora, en tanto que la primera, segunda y tercera de ellas motivaron la imposición de 3 multas, las 2 primeras a través de acuerdos del 2 de febrero de 2023 y 9 de junio de 2023, y la tercera a través del presente auto por incumplimiento injustificado de la sentencia. Se habrá discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldapel, un comentario. Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Efectivamente, estoy de acuerdo con el proyecto. Hablamos básicamente de que el objetivo, ciertamente, de este tribunal, al momento que se dicta una sentencia y que los particulares vienen a tratar de que se les expida una justicia pronta y expedita, realmente tenemos como órgano jurisdiccional pues que de alguna u otra forma obligar a las autoridades a que cumplan con las sentencias. Máxime en este caso que ya viene de un amparo, de una ejecución, de una ejecutoria de amparo, en el sentido de que ciertamente nos obliga un tribunal superior a llevar a cabo las gestiones necesarias para el cumplimiento de nuestras sentencias. Partiendo de esa base y dado los antecedentes propios del caso y del ayuntamiento, que independientemente de quién sea el titular, porque este caso deviene pues desde el 2017 o anterior a esa fecha, la interposición de la demanda, ya han ido varios, ciertamente varios ayuntamientos o integrantes del ayuntamiento que se renuevan. Creo que ahora es el tiempo para que quien está actualmente como titular del municipio, del ayuntamiento, definitivamente cumpla con esta sentencia. Insisto, nuestra labor no es multar, pero
sí llevar a cabo las gestiones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de nuestras sentencias. Partiendo de esa base, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, y para este caso y para todas aquellas también autoridades que dejen de cumplir con las sentencias que emitimos como tribunal. Es cuanto. Gracias, Presidente. magistrado. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? De acuerdo con lo planteado por nuestro magistrado presidente y también de acuerdo con lo planteado por nuestro magistrado Jesús Gerardo Aldape, que se me hace bastante atinada su planteamiento y su postura. De acuerdo. Es cuanto, presidente. Gracias. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del A favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 320/2017/2 El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar, por lo que en seguimiento al orden del día, el siguiente punto corresponde al número 9, asuntos generales, en el que se incluyó previamente para su desahogo en la presente sesión unas palabras de reconocimiento al magistrado Alejandro Guerra por su labor como presidente saliente de este tribunal. En ese sentido, magistrado Alejandro, pues es sabido que fungió del 18 de julio de 2021 al 17 de julio de 2023, tiempo en el que fue impulsor de importantes mejoras que contribuyeron al buen funcionamiento de este tribunal, como lo fue darnos la certeza jurídica constitucional de nuestro tribunal, como lo marcaba la ley orgánica de nuestro tribunal y la ley del contencioso administrativo. Nos brindó bajo sus gestiones ante el Congreso y las autoridades correspondientes que se aprobara esa modificación a la Constitución, logrando la inclusión del artículo 153 bis en la Constitución del Estado de Tamaulipas, donde se establece la integración de este tribunal como órgano constitucionalmente autónomo. Fue un gran trabajo, una gran labor, y mi reconocimiento por ello, además del buen desempeño que realizaste para que los trabajos que estuvimos realizando en estos 2 años que estuviste de gestión fuera de manera armónica, organizada y de la mejor manera. Creo que hiciste una excelente labor, y sobre todo darnos esa certeza jurídica a este tribunal de esa independencia que se necesita y que está establecida en la Constitución. Por ello, pues quiero entregarte un reconocimiento, magistrado, a nombre de aquí de nosotros, por tu gran labor. Entonces, la verdad que, pues, muchas felicidades. Vente, Gerardo. Pues tiene que estar muy vente. Claro, vámonos. Tómate otras 2. Muchas felicidades. Muchas gracias, magistrado. Sí. Muchas gracias, presidente. Gracias, al contrario. Sobre todo, si me permite, hacer uso de la palabra, presidente magistrado. Ya estamos en esto. Igualmente, el reconocimiento y el agradecimiento para el magistrado Alejandro Guerra Martínez, porque no fue fácil empezar una gestión cuando había todavía un rezago de pandemia importante, cuando había que tomarse medidas también todavía preventivas para evitar un contagio interno en el propio tribunal, y que nunca dejara de existir
la impartición de justicia. Yo creo que es bien importante también, a veces se nos olvida lo que pasamos, pero realmente todos estuvimos expuestos y se tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado para que esto siguiera fluyendo, como insisto, la impartición de justicia que no pare en el estado de Tamaulipas. Así que mi reconocimiento y mi felicitación por tu gestión. Muchísimas gracias a nuestro magistrado presidente, a nuestro magistrado de la segunda sala, Jesús Gerardo Aldape. Muy agradecido también con nuestro secretario general de acuerdos y con la gente que nos apoya, obviamente, para que estas sesiones sean transmitidas también por las redes correspondientes. Fue un honor para mí haber participado estos 2 años como presidente. Ahora que toma el cargo nuestro compañero magistrado Edgar Uriza Alanís, sabemos que va a ser obviamente una responsabilidad que va a llevar a cabo de la mejor manera, con la experiencia, el expertise que tiene y los años recorridos en su carrera laboral, y obviamente contando con el apoyo y compañerismo y buena integración que hemos tenido los magistrados que representamos un servidor en la sala 3 y nuestro magistrado Jesús Gerardo Aldape, convocados a reunirnos este día para formar equipo y hacer todas las gestiones necesarias para que la impartición de justicia continúe de una manera propia y expedita. Muchas gracias a los 2 magistrados y bueno, es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Pues bueno, acto seguido en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, por lo que siendo las 12:51 horas del 10 de agosto de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.